usted olvidó a su hija. El personal del aeropuerto llevaba a una niña llorosa hacia el empresario. Señores, se equivocan, yo no tengo hijos. Después de estas palabras, la niña sacó un pasaporte y se lo mostró al millonario. Al ver la fotografía y el apellido, el hombre palideció y cayó de rodillas frente a ella. Santiago Ramírez había construido un negocio exitoso en 20 años. Tenía a cientos de personas a su cargo y trabajaba con gente de renombre. Sin embargo, en su vida personal, la suerte no le sonreía. Las escalinatas de mármol del Palacio de Justicia se sentían frías bajo los caros zapatos italianos de Santiago Ramírez. Las imponentes puertas con manijas de bronce se cerraron tras él con un chasquido metálico, como si pusieran el punto final a otro capítulo de su vida. Su tercer divorcio. ¿Quién diría que el exitoso empresario, cuya compañía valía millones, resultaría ser un fracaso en sus relaciones personales? El viento de octubre era penetrante, y Santiago se subió el cuello de su abrigo gris oscuro. Se detuvo en el último escalón, inhalando el aire fresco, cuando una voz familiar sonó detrás de él. ¿Y bien, querido? Se giró lentamente. Valeria estaba de pie en el umbral. Su largo cabello castaño ondeaba con el viento y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Incluso ahora, en el momento de su ruptura definitiva, lucía espectacular. El vestido negro se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, y los aretes de esmeralda que él le había regalado en su segundo aniversario de bodas brillaban bajo el sol de la tarde. Me alegra que nuestros caminos se separen, continuó ella, bajando las escaleras con la gracia de una felina. No eres mala persona. Claro, pero como amante dejas mucho que desear. Santiago sintió cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. 42 años de vida, 20 de un negocio próspero. Y así, con una sola frase, ella reducía todos sus logros a nada. Además, nunca hubiéramos tenido hijos, añadió Valeria, como si asestara el último golpe de una daga. ¿Para qué te quiero así? Esas palabras dieron justo en el blanco. Hacía 10 años, después de aquel maldito accidente en el que un conductor ebrio en un coche rojo embistió su vehículo, los médicos le dijeron que nunca más podría tener hijos. La operación le salvó la vida, pero le arrebató lo que él consideraba su derecho como hombre, la capacidad de continuar su linaje. Y tú, por lo que veo, me sacaste todo el dinero que pudiste y decidiste huir con tu joven amante. Santiago apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Hacía un gran esfuerzo por mantener la calma, pero su voz temblaba traicioneramente por la ira contenida. Pero no les va a funcionar nada. Valeria soltó una carcajada, sonora y despectiva. ¡Ay, Santiago! ¿De verdad crees que puedes asustarme con tus amenazas? Máximo es joven, guapo y, lo más importante, no pudo terminar la frase. 2 patrullas se acercaron al auto negro estacionado frente al juzgado. Oficiales con uniformes azules rodearon rápidamente el vehículo, y uno de ellos ordenó en voz alta: Máximo Suárez. Queda detenido bajo sospecha de lavado de dinero y evasión fiscal. Tiene derecho a guardar silencio. Oigan, ¿qué está pasando aquí? El rostro de Valeria cambió al instante. La sonrisa burlona desapareció, dando paso a una expresión de shock y furia. Corrió hacia el coche, sus tacones altos resonando en el asfalto. Máximo, Máximo, ¿qué están haciendo? Santiago se quedó en las escaleras, observando la escena. Del auto sacaron a un hombre joven, de unos 30 años, con el cabello rubio perfectamente peinado y el rostro bronceado. Su traje caro estaba ligeramente arrugado y en su cara se había congelado una expresión de pánico. Oficial, esto es un error, gritaba Valeria, agitando las manos. Máximo es un empresario respetable. Es dueño de una cadena de gimnasios. Por favor, retírese, dijo con calma a uno de los policías. Esto es una investigación oficial. Santiago bajó lentamente las escaleras. Se acercó a su coche y sacó las llaves. En su bolsillo vibró el teléfono. Era un mensaje de David Gutiérrez, el detective privado que había contratado hacía 3 meses. Misión cumplida. La policía recibió toda la información sobre las empresas fantasma de Suárez. Creo que pasará los próximos 5 a 7 años en condiciones no muy cómodas. Santiago borró el mensaje y guardó el teléfono. Desde el día en que se enteró de las infidelidades de Valeria, algo que ocurrió por casualidad, cuando un conocido en común la vio con Máximo en un restaurante al otro lado de la ciudad, había comenzado a recopilar información sobre el joven amante de su esposa. Resultó que el apuesto Suárez sí era dueño de una cadena de gimnasios, pero eso era solo una fachada para el lavado de dinero. Santiago. Valeria se volvió hacia él.
con el rostro desfigurado por la rabia. ¿Esto fue obra tuya? ¿Tú le tendiste una trampa a Máximo? No entiendo de qué hablas, respondió él con indiferencia, abriendo la puerta del coche. Quizás debiste elegir mejor con quien te acostabas. Destruiste mi vida. No, querida. Tú misma destruiste tu vida cuando empezaste a engañarme incluso antes de que celebráramos nuestro primer aniversario. Valeria abrió la boca, pero no encontró palabras. Santiago subió al coche. Arrancó el motor y salió lentamente del estacionamiento. En el espejo retrovisor, vio cómo su exesposa se quedaba en medio de la calle, mirando cómo la policía se llevaba a su amante. 20 minutos después, Santiago entraba al patio de su mansión en Polanco. La casa, que había comprado hacía 5 años, era su orgullo. Arquitectura de estilo victoriano, un jardín bien cuidado, vistas espectaculares. Pero hoy, ni siquiera la belleza de su lugar favorito podía disipar el peso que sentía en el alma. Estacionó el coche en el garaje y entró a la casa por la cocina. Carmen, su empleada doméstica y cocinera, se afanaba en la estufa. Llevaba 8 años trabajando para él y, en ese tiempo, se había convertido casi en un miembro de la familia. Bienvenido a casa. Don Santiago lo saludó afectuosamente, sin volverse. ¿Cómo estuvo el evento? Santiago sonrió con amargura. Carmen siempre evitaba mencionar directamente sus divorcios, refiriéndose a ellos delicadamente como eventos o reuniones de negocios. Ya terminó, Carmen, y creo que es para mejor. Me alegra oír eso. ¿Qué va a querer para cenar? Santiago lo pensó. Hoy era un día especial, no solo por el divorcio, sino porque finalmente se había liberado de Valeria. Eso merecía una celebración. Carmen, por la noche vendrá mi madre. Quiero que la cena sea especial, dijo. Prepare algo que a ella le guste y saque de la cava una botella de Dom Perignon. Como usted diga. Don Santiago, asintió la cocinera, ya planeando mentalmente el menú. A doña Elena siempre le ha gustado el pato a la naranja. Excelente idea. Gracias. Santiago subió al segundo piso, recorrió el largo pasillo decorado con pinturas de artistas contemporáneos y entró en su despacho. Era su refugio. Un imponente escritorio de roble, sillones de cuero, paredes llenas de libros sobre negocios y economía. Desde la ventana se abría una vista magnífica, pero hoy no le alegraba la vista. Se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. En su cabeza aún resonaban las palabras de Valeria. Además, nunca hubiéramos tenido hijos. ¿Para qué te quiero así? Santiago abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía. Una foto suya con su primera esposa, Isabel. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Eso había sido 17 años atrás, cuando él apenas comenzaba a construir su negocio y ella lo apoyaba en todo. Luego, ella desapareció sin explicación, dejando solo una nota. Perdóname, pero no puedo soportarlo. Él nunca entendió qué era lo que ella no podía soportar. Su trabajo, su carácter o simplemente a él. El tiempo pasó. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el despacho de tonos dorados. Santiago permaneció en el sillón, sumido en sus recuerdos y reflexiones sobre su vida. Llamaron a la puerta. Don Santiago. Su mamá ha llegado, informó Carmen. Gracias. Carmen, dile que bajo en un momento. Santiago se levantó, se ajustó la corbata y se miró en el espejo. Las canas en las sienes le daban un aire de seriedad, pero sus ojos delataban el cansancio. El cansancio de los fracasos en su vida personal, de la lucha constante, de la soledad en esa casa enorme. Pero su madre no debía ver su debilidad. Elena Ramírez era una mujer fuerte y lo había criado para que fuera igual de fuerte. Hoy le contaría sobre el divorcio. Cenarían, beberían champaña y la vida continuaría. Como siempre, Santiago se asomó por la ventana del despacho y vio como su chofer, Antonio, abría la puerta trasera. Del coche salió con elegancia Elena Ramírez, una mujer que a sus 70 años podía eclipsar a muchas de 30. Su cabello cano estaba impecablemente peinado en un moño elegante. Un traje sastre azul oscuro acentuaba su figura aún esbelta, y los aretes de perlas, regalo de su difunto esposo en sus bodas de oro, brillaban suavemente a la luz de las farolas. Elena siempre parecía sacada de la portada de una revista para damas elegantes, y la visita de hoy a su hijo no era una excepción. Santiago bajó al vestíbulo justo cuando Carmen abría la puerta. Bienvenida, doña Elena, saludó respetuosamente la empleada, tomando el abrigo de cachemira de la invitada. Gracias. Querida Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo va la salud? Elena siempre se interesaba por la vida del personal de servicio, algo poco común entre la gente de su círculo. Todo excelente. Gracias por preguntar.
La cena estará servida en 10 minutos. Santiago se acercó a su madre y le dio un beso en la mejilla. Hola, mamá. ¿Qué tal el viaje? Antonio, como siempre, conduce de maravilla. Pero tú te ves cansado. Lo miró atentamente. Supongo que el día ha sido difícil. Se podría decir que sí. Vamos a la sala. Tomemos una copa de champaña antes de cenar. Pasaron a la espaciosa sala, amueblada con piezas de anticuario. La chimenea crepitaba, creando un ambiente acogedor. Santiago abrió la botella y sirvió el vino en las copas. Elena se acomodó en su sillón favorito, el que Santiago había comprado especialmente para sus visitas. ¿Por qué brindamos?, preguntó ella, levantando su copa. Por la libertad. Elena asintió comprensivamente. Entonces, finalmente se divorciaron. Y, por lo que entiendo, la iniciativa no fue tuya. Formalmente, sí, pero en realidad, Valeria quería irse desde hace mucho. Solo esperaba el momento adecuado y, supongo, una buena indemnización. Santiago sonrió con ironía. Siempre calas a la gente. Mamá, a mi edad, hijo, es difícil mantener ilusiones. Especialmente cuando se trata de tus esposas. Elena tomó un sorbo de champaña y miró pensativamente el fuego. Dime honestamente, hijo, ¿alguna vez has sido verdaderamente feliz en un matrimonio? Santiago guardó silencio. Esa pregunta lo había atormentado durante años. Con Isabel, quizás. Al principio. Pero no duró mucho. Isabel, repitió Elena. Y algo extraño sonó en su voz. Sí, con Isabel tenía sentimientos verdaderos. En la puerta de la sala apareció Carmen. La cena está servida. El comedor estaba iluminado por la suave luz de un candelabro de cristal. La mesa estaba cubierta con un mantel inmaculado, sobre el cual lucía la mejor vajilla de porcelana, un regalo de la abuela de Santiago. En el centro había un jarrón de plata con lirios blancos. Santiago ayudó a su madre a sentarse y él tomó asiento frente a ella. Carmen sirvió el primer plato, una crema de flor de calabaza con aceite de trufa. Carmen se ha superado a sí misma, comentó Elena con aprobación después de probar la sopa. Ahora, cuéntame qué pasó exactamente hoy. Santiago dejó la cuchara y se reclinó en la silla. Valeria estuvo especialmente mordaz. Supongo que decidió decirme todo lo que pensaba de mí como despedida. ¿Y qué dijo? Que soy un amante mediocre. Y que, dado mi problema, no tengo ningún valor como hombre. El rostro de Elena se ensombreció. ¿Cómo se atrevió? Esa mujercita. Mamá. No. Santiago. Déjame hablar. Esa tipa te utilizó desde el primer día que te conoció. Vi cómo miraba tu casa, tus coches, tus joyas. En sus ojos solo había signos de pesos. Carmen retiró discretamente los platos y sirvió el plato principal, pato a la naranja con arroz salvaje y verduras a la parrilla. Pero, ¿sabes qué es lo más gracioso?, continuó Santiago, cortando la carne. A su joven amante lo arrestaron hoy, justo frente al juzgado. Elena levantó una ceja. Supongo que no sin tu ayuda. Simplemente investigué un poco sobre el hombre con el que se acostaba mi esposa. Resultó que Suárez se dedica a negocios no del todo legales. Excelente. Que ambos reciban su merecido. Elena cortó un trozo de pato con malicia. Por fin no tendré que oír la voz irritante de esa escuincla. Mamá, no empieces. Santiago se frotó el puente de la nariz con cansancio. Sabía que ahora comenzaría la tradicional perorata sobre su mala elección de pareja. Digo la verdad. Sinceramente, no entiendo cómo te casaste con ella, sonrió Elena. En ese momento, parecía una depredadora elegante. Recuerdo cuando apareció por primera vez en tu casa. Inmediatamente comenzó a contar los cuadros en las paredes y a valorar los muebles, y luego preguntó si no pensabas comprar una casa más grande. Era joven, ambiciosa, tonta y no te llegaba ni a los talones, ni en inteligencia ni en educación. Elena tomó su copa de vino. ¿Y la segunda, cómo se llamaba? Sofía. Peor aún. Al menos Valeria era guapa. Pero esa era un ratón gris que se aferraba a ti por tu dinero. Santiago masticaba el pato en silencio. Discutir con su madre era inútil. Ella siempre tenía razón en sus evaluaciones de sus mujeres. Mamá, sé que ninguna de mis 3 esposas te ha gustado, dijo finalmente, tratando de hablar con calma. Estoy seguro de que incluso si mi próxima pareja tuviera modales perfectos y tratara de llevarse bien contigo, no tendría ni la más mínima oportunidad. Elena dejó el tenedor y miró atentamente a su hijo. ¿Crees que soy demasiado exigente? Creo que no quieres compartirme con nadie, ni siquiera con una esposa.
Se hizo el silencio. Solo se oía el crepitar de la leña en la chimenea. Elena giró pensativamente su copa de vino. Quizás tengas razón. Quizás de verdad soy demasiado sobreprotectora. Suspiró. Pero, Santiago, eres mi único hijo. Después de la muerte de tu padre, te convertiste en todo para mí. Y ver cómo estas mujeres te utilizan, te causan dolor me parte el corazón. Soy un hombre adulto. Mamá, puedo manejar mis propias relaciones. ¿Puedes? Entonces, ¿por qué ya vas por el tercer divorcio? Santiago no supo qué responder. Carmen apareció con el postre, un tiramisú preparado según la receta familiar de la abuela de Elena. Perdóname, dijo Elena en voz baja. No quería molestarte. Es solo que mereces algo mejor. Mereces una mujer que te ame a ti, no a tu cuenta bancaria. Ese tipo de mujeres son extremadamente raras en nuestros círculos. Quizás deberías buscar fuera de nuestros círculos. Santiago sonrió con amargura. ¿Me sugieres que me case con una secretaria o una vendedora? Te sugiero que simplemente estés abierto al amor de verdad. Elena era una mujer sabia. En sus 70 años de vida, había visto mucho, había aprendido a distinguir la sinceridad de la falsedad, los sentimientos genuinos del cálculo. Odiaba a las mujeres huecas, sin inteligencia, carácter ni principios, que constantemente rondaban a su exitoso hijo, atraídas por su riqueza y estatus. Las calaba a primera vista. Decidiendo no ahondar más en ese tema doloroso, cambió la conversación. ¿Cómo van las cosas en el negocio?, preguntó la madre, probando un bocado de tiramisú. El rostro de Santiago se animó de inmediato. El trabajo era la única área de su vida donde se sentía absolutamente seguro. Todo bien. Estamos preparando un proyecto muy interesante. Contaba con entusiasmo mientras cortaba su postre. Una cadena de hoteles en el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, quizás Malasia. El mercado allí está creciendo a un ritmo vertiginoso y la competencia aún no es tan feroz. Suena ambicioso. Y caro. Muy caro. Pero también rentable. En unos días tengo una reunión clave. Vuelo a Shanghái para encontrarme con inversores chinos. Están dispuestos a invertir $200 millones. Elena asintió. Siempre apoyaba las iniciativas empresariales de su hijo, aunque no entendiera las sutilezas de los negocios internacionales. ¿Y qué opina tu consejo de administración? Ignacio y Marco están encantados. Dicen que podría ser el acuerdo de la década. Thompson es más cauteloso, pero él siempre es así. Santiago apuró su vino. Aunque, lo admito, el riesgo es grande. Si el proyecto fracasa, la compañía podría sufrir seriamente. Pero estás dispuesto a arriesgarte. En los negocios. Mamá, ¿quién no arriesga? No gana. Y yo hace mucho que no bebo champaña barata. Elena se rió. Eso es cierto. A tu padre también le gustaba arriesgar. Recuerdo cuando compró la primera propiedad en una ciudad sencilla. Yo me oponía. Parecía una locura invertir todos nuestros ahorros en unas ruinas en un mal barrio. Y luego ese barrio se convirtió en uno de los más prestigiosos de la ciudad. Sí, tu padre sabía ver el potencial. Y tú heredaste ese talento de él. Pasaron a la sala, donde Carmen le sirvió café y coñac. Santiago, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Elena, acomodándose en el sillón. Claro. ¿Eres feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba cualquier cosa. Menos eso. ¿A qué te refieres? Me refiero exactamente a lo que pregunté. ¿Eres feliz? ¿Tienes dinero? Un negocio exitoso. Una casa hermosa. Respeto en la sociedad. Pero, ¿eres feliz? Santiago guardó silencio por un largo rato, mirando el fuego. En los últimos años, se había hecho esa pregunta cada vez más a menudo. No lo sé. Mamá, sinceramente, no lo sé. A veces siento que simplemente vivo por inercia. Trabajo. Cierro tratos. Gano dinero. ¿Para qué? No tengo un heredero a quien pueda dejarle todo esto. Los hijos no son el único sentido de la vida. Para mí, sí. Yo quería crear una dinastía. Mamá, quería que el apellido Ramírez se transmitiera de generación en generación. Sonrió amargamente. Y ahora, todo lo que he construido irá a parar a algunos parientes lejanos o a la caridad. Elena observaba atentamente a su hijo. En su voz se oía un dolor y una desilusión que normalmente ocultaba con esmero. Nunca digas nunca. Todavía eres joven, fuerte, atractivo. Tienes toda la vida por delante. Tengo 42 años. Mamá, y soy estéril. ¿Qué mujer querría unir su vida a un hombre así?
la que te ame de verdad. Existen otras formas de ser padre. La adopción, la maternidad subrogada. No es lo mismo. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal brillaban las luces de la ciudad. ¿Sabes qué pienso? Pasas demasiado tiempo en el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste por placer? No por negocios. Cuando simplemente descansaste, conociste gente, viviste una vida normal. No lo recuerdo. Ahí lo tienes. Quizás deberías tomarte unas vacaciones. Ir a algún lugar donde nadie te conozca. Simplemente ser tú mismo. No el exitoso empresario Santiago Ramírez. Quizás después del trato en Shanghái. El reloj de la chimenea dio las 10. Elena miró el elegante reloj de oro en su muñeca. Creo que es hora de irme. Mañana temprano tengo una cita con el médico. Un chequeo de rutina. ¿Todo bien con tu salud? Por ahora. Sí, pero a mi edad. Hay que ser cuidadosa. Santiago ayudó a su madre a ponerse el abrigo y la acompañó hasta el coche. Antonio ya esperaba con el motor en marcha. Gracias por la cena, hijo, y por la conversación sincera. Gracias por venir. Mamá, lo necesitaba. Elena lo besó en la mejilla. Todo estará bien. Santiago. Estoy segura. Santiago siguió el coche con la mirada y regresó a la casa. El silencio en la mansión le pareció especialmente opresivo después de la animada conversación con su madre. Subió a su habitación, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas las palabras de Elena. ¿Eres feliz? No, no era feliz. Pero mañana sería un nuevo día, nuevos asuntos, nuevas tareas. Y quizás, quién sabe, nuevas oportunidades. 4 días pasaron volando. Santiago se sumergió de cabeza en la preparación del viaje a Shanghái. Estudió documentos, se reunió con abogados, ensayó la presentación. El trabajo era su salvación, la única forma de no pensar en las palabras de Valeria y en el vacío que se había formado en su vida tras otro divorcio. El viernes por la mañana, su coche se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por la ventana pasaba el paisaje familiar, los volcanes, los puentes, el asfalto brillando bajo el sol de la mañana. Santiago revisaba los últimos informes en su tableta cuando el conductor anunció: Don Santiago, hemos llegado. La terminal de vuelos internacionales era un hervidero. Miles de personas se apresuraban a sus vuelos, arrastrando maletas y bolsos. Santiago se movía con facilidad en ese caos. Su billete en clase ejecutiva y su estatus de cliente VIP de la aerolínea le aseguraban un paso rápido por todos los trámites. Ya se dirigía a la puerta de embarque de su vuelo a Shanghái cuando oyó una voz detrás de él. Señor Ramírez. Señor Ramírez. Espere. Santiago se dio la vuelta. Hacia él corrían 2 empleados del aeropuerto, un hombre con uniforme azul y una mujer con una credencial de gerente de seguridad. Detrás de ellos venía una niña llorosa de unos 14 años. ¿Ocurre algo?, se sorprendió Santiago. Usted olvidó a su hija, dijo el guardia, sin aliento. Intentaba subir al vuelo a Shanghái, pero solo tenía un boleto de menor sin acompañante. Pensamos que se había perdido. Santiago miró desconcertado a la niña. Cabello castaño hasta los hombros. Ojos verdes llenos de lágrimas. Labios apretados con terquedad. Algo en sus rasgos le resultaba dolorosamente familiar, pero no podía entender qué era. Señores, se equivocan. Yo no tengo hijos, respondió, tratando de ser cortés. Después de esas palabras, la niña sacó de la bolsa de su chamarra de mezclilla un pasaporte gastado y se lo entregó al millonario. Sus manos temblaban de nervios o de rabia. Santiago no pudo distinguirlo. Véalo usted mismo, susurró ella. Santiago tomó el documento y lo abrió. En la fotografía estaba la misma niña, pero más joven, quizás de unos 10 años. Pero lo que llamó su atención fue otra cosa. Apellido, Lilia Ramírez. Y en la sección, padre, en blanco y negro, estaba escrito, Santiago Ramírez Vargas. El mundo a su alrededor se detuvo. El bullicio del aeropuerto se desvaneció. La gente parecía congelada en el tiempo. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Volvió a mirar la fotografía, luego a la niña, y de nuevo al documento. Imposible. Era imposible. Él era estéril. Los médicos habían sido categóricos. Dios mío, ¿en serio? Tú eres mi hija. De los ojos de Santiago brotaron lágrimas. Cayó de rodillas frente a la niña, en medio de la concurrida terminal, sin prestar atención a las miradas de asombro de los transeúntes. Ahora lo veía claramente. Sus ojos eran una copia exacta de los de Isabel, su primera esposa. La forma de su cara, el arco de sus cejas,
incluso la manera de arrugar la nariz cuando se enojaba. Todo era exactamente como la mujer que había amado 15 años atrás. La niña, en efecto, debía tener unos 14 años. Todo este tiempo, Santiago se había atormentado pensando que nunca tendría herederos. Y esta frágil niña con una barbilla obstinada había puesto su mundo patas arriba con un solo documento. Sí, soy su hija, dijo Lilia con frialdad, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Descubrí por casualidad quién era mi padre y quería ver a ese hombre despreciable a los ojos. La palabra, despreciable, golpeó a Santiago como una bofetada. Se levantó, todavía con el pasaporte de su hija en las manos. ¿Pero por qué me hablas así? ¿Qué? Lo interrumpió la niña, y en su voz sonó la ira. Si tiene mucho dinero, cree que puede deshacerse de la gente. Mi tía me contó cómo corrió a mi mamá cuando estaba embarazada. Usted no es un hombre, es una bestia. Los empleados del aeropuerto intercambiaron una mirada y se apartaron discretamente, comprendiendo que eran testigos de un drama familiar. Pero yo no la corrí. La voz de Santiago se quebró. Ella se fue sola. Cuando regresé de un viaje de negocios, no estaban ni ella ni sus cosas. Solo una nota sobre la mesa, perdóname, pero ya no puedo soportarlo. Cerró los ojos, recordando aquel día terrible, la casa vacía, las cortinas ondeando al viento en las ventanas abiertas, el armario sin su ropa. Intenté encontrarla durante varios años, continuó Santiago, y las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Contraté detectives privados, acudí a la policía, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. Pensé que simplemente había sido un mal esposo, que ella prefirió desaparecer para siempre. Lilia lo miró atentamente. Algo en su entonación, en el dolor sincero de su voz, la hizo dudar de lo que le había contado su tía Julia. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Te lo juro por la memoria de mi padre. La niña guardó silencio, procesando lo que había oído. En sus ojos luchaban la ira y la incertidumbre. Oye, ¿y cómo llegaste aquí sola?, preguntó Santiago de repente, dándose cuenta de lo extraño de la situación. ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo supiste que yo volaba precisamente hoy? Mi tía Julia es sobrecargo en este vuelo. Lilia señaló hacia la puerta de embarque de Shanghái. Ella me ayudó a organizar todo. Consiguió su itinerario a través de sus contactos en la aerolínea. ¿Tía Julia es la hermana de tu mamá? Sí. Ella me habló de usted. Dijo que abandonó a mamá cuando supo que estaba embarazada. ¿Qué le dijo? ¿O el bebé o yo? Santiago negó con la cabeza. Eso no es verdad. Lilia, nunca supe que Isabel estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, se detuvo. Así que ni siquiera sabía de mi existencia. No, por supuesto que no. Si tan solo yo no habría permitido nada de esto. Miró fijamente a los ojos de la niña, tan verdes como los de Isabel. Perdóname por no haber estado a tu lado todos estos años. Por haber crecido sin un padre. Lilia extendió la mano. Me llamo Lilia, pero mis amigos me dicen Lili. Lilia. Santiago repitió el nombre de su hija, como si saboreara cada letra. Estrechó con cuidado su pequeña mano. Es un nombre hermoso. Isabel siempre quiso llamar a una hija Lilia. Me lo había contado. Un altavoz en el aeropuerto anunció el último llamado para el vuelo a Shanghái. Santiago miró su reloj. Quedaban 10 minutos para el despegue. Entonces, vamos, dijo con decisión. Ya pensaremos en algo que puedas hacer mientras estoy en las negociaciones. Santiago sonrió por primera vez en todos esos días desde el divorcio. En el avión nos darán de comer. Y en Shanghái pediremos algo delicioso al cuarto. El vuelo a Shanghái duró casi 14 horas. Santiago se aseguró de que Lilia también volara en clase ejecutiva. Durante todo el trayecto, hablaron en voz baja. Él le contó sobre su trabajo, sobre cómo construyó su empresa, y ella sobre la escuela, sus amigas, sus libros favoritos. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Lilia cuando el avión comenzaba a descender sobre Shanghái. Siempre soñé con tener un papá. Me imaginaba cómo sería. Y ahora no sé qué sentir. Durante 14 años pensé que nos había abandonado. Y resulta que mamá se fue sola. No la juzgues con demasiada dureza. Lili, seguramente tuvo sus razones. Quizás alguien le dijo algo que la hizo creer en mi culpa. En el hotel los recibieron con honores especiales. Santiago reservó para su hija una suite separada, con vistas al río y a los rascacielos. ¿Todo esto es para mí?, se sorprendió Lilia al entrar en la lujosa habitación. Claro, pide lo que quieras, comida, bebidas, películas. Y después de mis reuniones,
Daremos un paseo por la ciudad. Mientras Santiago estaba ocupado en la reunión con los inversores chinos en la sala de conferencias del hotel, Lilia se acostumbraba a la vida de lujos. Pidió un almuerzo enorme, camarones en salsa agridulce, pato laqueado, fideos fritos, frutas tropicales. Luego se tumbó largo rato en la bañera de mármol con jacuzzi, admirando el panorama de Shanghái a través de la ventana. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. En la pantalla apareció, mamá. Lilia, ¿dónde te metiste? Se oyó la voz preocupada de Isabel al otro lado de la línea. Llegué a casa y no estabas. Julia dice que no sabe dónde estás. Arreglando nuestras vidas. Mamá, sonrió la niña, mordiendo un trozo de mango. ¿Qué? Lilia, dime inmediatamente dónde estás. Estoy en Shanghái con mi padre. Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Se hizo un silencio en la línea, tan largo que Lilia pensó que se había cortado la llamada. ¿De qué hablas? Logró decir finalmente Isabel, y su hija oyó cómo le costaba respirar. La tía Julia me ayudó a encontrar a Santiago Ramírez. Resultó que él ni siquiera sabía de mi existencia. ¿Y tú? Mamá, me dijiste que nos había abandonado. Lili, no entiendes. Sí entiendo. Entiendo que me mentiste durante 14 años. Él lloró. Mamá, cuando me vio, lloró con lágrimas de verdad. Isabel respiraba con dificultad al teléfono. ¿Dónde se están quedando? Iré por ti ahora mismo. Llegaremos mañana por la tarde. El vuelo es a las 7 de la tarde. Hora local. Lili, por favor. Nos vemos. Mamá. Lilia colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesita de mármol. Por primera vez en su vida. Sintió que tenía poder sobre los adultos. Por primera vez. Podía influir en la situación. Y no solo someterse a las decisiones de otros. Por la noche, cuando las negociaciones concluyeron con éxito, los inversores chinos acordaron invertir los $200 millones en el proyecto. Santiago llevó a su hija a pasear por Shanghái. Caminaron por el malecón, admirando los rascacielos iluminados en la orilla opuesta del río. El aire era cálido y húmedo, olía a arroz frito y a especias de los cafés callejeros. Cuéntame de ti, pidió Santiago, de la escuela, de tus amigos, de lo que te gusta hacer. En la escuela me va bien, sobre todo me gusta literatura e historia. Tengo una mejor amiga, Katia. Somos amigas desde el kinder. Lilia se detuvo junto a la barandilla y miró el reflejo de las luces en el agua oscura. Y también, mi mamá y yo nos mudábamos mucho. Ella siempre buscaba un trabajo mejor y un departamento más barato. Muchas veces no nos alcanzaba el dinero, sobre todo cuando mamá se enfermaba y no podía trabajar. Entonces comíamos pura sopa de fideo. La niña sonrió con tristeza. Pero mamá se esforzaba. Trabajaba en un café, en una tienda, incluso limpiaba oficinas por la noche para que yo pudiera ir a una buena escuela. El corazón de Santiago se encogió de dolor. Todos esos años. Su hija y la mujer que amaba habían vivido en la precariedad. Y él ni siquiera sabía de su existencia. ¿Y qué te contaba mamá de mí? Que eras un empresario rico que nos abandonó al saber del embarazo. Que le dijiste, los hijos son una carga que interferirá en tu carrera. Eso no es verdad. Lili, siempre quise tener hijos. Después del accidente, cuando los médicos me dijeron que no podría tener herederos, fue el golpe más duro para mí. Llegaron a un restaurante chino con vistas al río. Durante la cena, Lilia le contó a su padre sobre las dificultades de su vida, sobre cómo ella y su madre ahorraban en todo. Compraban ropa en tiendas de segunda mano y contaban cada centavo. Pero no me quejo, añadió. Mamá me enseñó a ser fuerte. Siempre decía, nosotras no nos rendimos. Más tarde esa noche, cuando regresaron al hotel, Santiago no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana panorámica de su suite, mirando el Shanghái nocturno y pensando en el increíble giro que había dado el destino. Por la mañana era un hombre solitario y divorciado que se creía sin hijos. Y ahora tenía una hija, una niña inteligente, hermosa y fuerte, que había heredado los mejores rasgos de su madre y los suyos propios. Pero lo más importante era que mañana volaban a casa. Allí le esperaba un encuentro con Isabel. Un encuentro que había esperado durante 15 años, sin siquiera saberlo. El avión aterrizó en el aeropuerto internacional a las 7 de la tarde, hora local. Santiago no durmió en todo el camino, sosteniendo en la mano el pasaporte de su hija y releyendo sus datos una y otra vez, como si temiera que todo fuera un sueño. Lilia dormitaba, acurrucada en el asiento de clase ejecutiva, y dormida parecía una niña pequeña. El control de pasaportes y la aduana tardaron 20 minutos. Santiago llevaba la maleta de su hija,
sin permitir que ella cargara con el pesado equipaje. Caminaban lentamente por el pasillo hacia la sala de llegadas, y con cada paso, el corazón de Santiago latía más rápido. Ahora vería a Isabel, por primera vez en 15 años. «Papá, ¿estás nervioso?», preguntó Lilia, notando cómo temblaban las manos de su padre. «Un poco. Yo también. Mamá se enojó mucho cuando le llamé. Seguramente ahora habrá un escándalo». Santiago se detuvo frente a las puertas de cristal que daban a la sala de llegadas. «Lili, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy muy feliz de haberte conocido. Estos 2 días han sido los mejores de mi vida en muchos años». La niña le apretó la mano. «Yo también estoy feliz de haberte encontrado». Las puertas se abrieron automáticamente y entraron en la sala. Santiago la vio de inmediato. Isabel estaba de pie junto a la barrera, con un cartel en las manos que decía Lilia Ramírez. Apenas había cambiado. El mismo cabello castaño y ondulado, solo un poco más corto, los mismos ojos verdes, la misma figura esbelta. Llevaba un sencillo vestido negro y un cardigan. Ninguna joya, excepto un delgado reloj de plata en la muñeca. Parecía cansada y preocupada. Sus miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente. El tiempo pareció detenerse. Isabel palideció al ver a Santiago junto a su hija. «Mamá». Lilia corrió hacia su madre y se abrazaron. Santiago se acercó lentamente, arrastrando las maletas. Su corazón latía con tanta fuerza que temió sufrir un infarto. «Hola», dijo en voz baja. «Aquí estamos». Miraba a Isabel con los mismos ojos enamorados de hacía 15 años. Para él, el tiempo se había detenido el día que regresó a casa y descubrió que no había nadie. Ella había sido y seguía siendo el amor de su vida. Isabel se apartó de su hija y miró a Santiago. En sus ojos se leían múltiples emociones: sorpresa, miedo, dolor, pero no había ni una pizca del amor que una vez los unió. «Es hora de irnos», respondió secamente, tomando con fuerza la mano de su hija. Su voz sonaba formal, distante, como si hablara con un extraño. «Y tú serás castigada por tus actos». Las últimas palabras iban dirigidas a Lilia, y en ella se oía la ira de una madre que había pasado 2 días aterrorizada por su hija. «No iré a ninguna parte hasta que hablen». La niña retiró bruscamente la mano y se plantó en medio de la sala. Sus ojos verdes ardían con determinación. «Durante años escuché tus historias sobre lo malo que era mi padre. Y resultó que mentías. Lilia, no entiendes». «Sí entiendo. Él lloró cuando me vio. Y tú decías que nos había abandonado». La gente en la sala comenzó a mirarlos. Santiago comprendió que debían irse. «Isabel», dijo suavemente, «hablemos con calma. No aquí». Ella lo miró fijamente, con una expresión en la que luchaban diversos sentimientos. «En el café», aceptó finalmente, pero no por mucho tiempo. En el aeropuerto había varias cafeterías, pero todas estaban llenas de pasajeros. Santiago sugirió ir a un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Un lugar tranquilo donde podrían hablar. «No es necesario ir a ningún lado», objetó Isabel. «Hay una cafetería en la sala de espera». Encontraron una mesa libre en un rincón. Santiago pidió café para él e Isabel, y un chocolate caliente para Lilia. La niña se puso ostentosamente los auriculares y encendió la música, indicando que no escucharía la conversación de los adultos. Pero Santiago notó que la música sonaba a un volumen bajo. Isabel se sentó erguida, con las manos sobre la mesa. Evitaba mirar a Santiago a los ojos y observaba su café. «¿Por qué te fuiste ese día?», comenzó Santiago, esforzándose por hablar con calma. «¿Qué me fui?». Isabel levantó la cabeza y en sus ojos verdes brilló la ira. «¿En serio? ¿Y cómo se suponía que reaccionara a tus infidelidades?». «¿Qué infidelidades?», se sorprendió sinceramente Santiago. «Isabel, nunca te engañé. Ni una sola vez en 2 años de matrimonio. No me mientas». Su voz sonó más fuerte y varios clientes del café se giraron. Isabel bajó el tono, pero en él aún vibraba el resentimiento. «Tu madre, en cuanto supo que estaba embarazada, me mostró fotografías en las que salías con diferentes chicas». Santiago frunció el ceño. «¿Qué fotos? ¿De qué hablas?». «Fotos de fiestas de la empresa, de cenas de negocios. Las abrazabas, las besabas, parecías muy cercano a ellas». La voz de Isabel tembló, y él comprendió que, incluso después de 15 años, esos recuerdos le causaban dolor. «Isabel, nada de eso ocurrió. Nunca te engañé. Y mi madre, por lo visto, tenía muchas ganas de separarnos». «¿Y esa rubia del vestido rojo que se te colgaba del cuello en el restaurante?».
Santiago forzó su memoria. Rubia de rojo. ¿Te refieres a Marina Camarena? Era la esposa de uno de mis clientes. Estaba borracha y coqueteaba con todos los hombres en la fiesta. Tu madre dijo que era tu amante. Mi madre dijo. Santiago sintió que la furia crecía en su interior. Ella te ayudó a esconderte. Isabel asintió y las lágrimas asomaron a sus ojos. Me dio dinero para el boleto y el primer pago de un departamento. Dijo que así sería mejor para todos. Santiago apretó los puños. La ira que crecía en él amenazaba con desbordarse. Su propia madre había destruido su vida. Su amor con Isabel lo había privado de su hija. Vámonos. Se levantó bruscamente de la mesa, volcando la taza de café. ¿A dónde? Se asustó Isabel. A casa de mi madre. Creo que es hora de poner los puntos sobre las íes. Isabel lo miró. Luego miró a Lilia, que se había quitado los auriculares y observaba atentamente la escena. No sé si sea buena idea. Si lo es, dijo Lilia con firmeza. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Los tres salieron del aeropuerto y tomaron un taxi. Santiago le dio al conductor la dirección de la casa de su madre. En el coche reinaba un silencio opresivo. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos. Santiago no entendía cómo su propia madre había podido hacerle algo así. Elena había visto cómo sufría tras la desaparición de Isabel, había visto cómo se atormentaba creyéndose estéril. Pero todo ese tiempo, guardó silencio sobre la existencia de su hija. Isabel miraba por la ventana las luces de la ciudad. Pensaba en aquel último día, 15 años atrás, cuando Elena le mostró las fotos y le dijo, querida, ya ves cómo es. Santiago nunca será un esposo fiel ni un buen padre. Él tiene otras prioridades. Lilia estaba sentada entre sus padres y sentía una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Toda su vida se había construido sobre una mentira. Y ahora, esa mentira se desmoronaba como un castillo de naipes. Mamá, dijo en voz baja, ¿de verdad pensaste que papá te engañaba? Isabel se volvió hacia su hija. Sí, mi amor. Era joven y tonta. Creí lo que me dijeron, sin siquiera intentar averiguar la verdad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hablaste con él? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Si me quedaba, él realmente nos abandonaría. Y así al menos tenía la esperanza de que algún día nos encontraría y me diría que todo este tiempo me había amado. Santiago escuchó esas palabras y sintió que su corazón se partía en pedazos. Isabel, te busqué durante 3 años. Contraté detectives privados. Acudí a la policía. Lo sé, los detectives nos encontraron 2 veces. Pero cada vez me mudé. Pensaba que querías quitarme a mi hija. ¿Quitarte? Habría dado el mundo entero por estar con ustedes. El taxi se detuvo frente a una elegante mansión. Las luces del primer piso estaban encendidas. Elena estaba en casa. Quizás no deberíamos, dijo Isabel con inseguridad. Han pasado tantos años. No, respondió Santiago con decisión. Durante 15 años no supe la verdad. Durante 15 años criaste a nuestra hija sola, pensando que yo las había abandonado. Se acabaron las mentiras. Pagó al conductor y los tres se acercaron a la puerta principal. Santiago tocó el timbre. Mamá, ¿quién vive aquí? Preguntó la niña en voz baja, inclinándose hacia adelante. Isabel se volvió hacia su hija, y en sus ojos brilló una sombra de duda. Aquí vive tu abuela. Cariño, tu abuela paterna. ¿Y por qué nunca vinimos a verla? Continuó preguntando Lilia. Y esa pregunta inocente fue como un cuchillo en el corazón de Santiago, porque los adultos a veces cometen errores. Querida, respondió él con voz ronca, sin volverse hacia su hija. La puerta se abrió. Elena Ramírez, elegante como siempre, se quedó paralizada en el umbral. Llevaba un vestido azul pálido que siempre usaba en ocasiones especiales y los aretes de perlas, regalo de su difunto esposo. Su rostro, normalmente sereno y contenido, se desfiguró por el shock. La mirada de Elena saltó de su hijo a su esnuera, y luego se detuvo en la niña. Lilia estaba de pie entre sus padres, agarrada de la mano de su madre, y miraba con curiosidad a la mujer mayor. En los rasgos de la niña había algo dolorosamente familiar. El mismo corte de ojos que Santiago, la misma línea obstinada de la barbilla. Dios mío, susurró Elena, llevándose instintivamente una mano al corazón. Santiago. ¿Qué? Hola. Mamá, dijo su hijo con un tono frío como el hielo. ¿No te alegras de vernos? Especialmente a tu nieta. La palabra, nieta, sonó como una bofetada. Elena palideció aún más. Si eso era posible. Y retrocedió.
Pasen, murmuró apenas audiblemente. Por favor, pasen. La sala los recibió con su familiar calidez. El suave sofá beige con cojines bordados, las fotos familiares en la chimenea, el olor a ambientador de lavanda. Pero ahora, esa atmósfera habitual se sentía tensa hasta el límite. Lilia se sentó en el borde del sofá. Inspeccionó la habitación con atención, deteniéndose en las fotografías. En una de ellas aparecía un joven Santiago con traje de graduación, sonriente y despreocupado. «Mamá, ¿ese es papá?», preguntó, señalando la foto. «Sí, querida. Ese es tu papá de joven», respondió Elena con voz temblorosa, sin atreverse a acercarse a su nieta. Isabel estaba sentada recta como una vela, lista para saltar y llevarse a su hija en cualquier momento. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas, los dedos firmemente entrelazados. Miraba a Elena con una mezcla de dolor antiguo y nueva indignación. Santiago estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a los demás. Tenía los hombros tensos y las manos apretadas en puños. Durante varios minutos, el silencio reinó en la habitación, roto solo por el tic-tac de un antiguo reloj de pared. «¿No tienes nada que decir?», preguntó Santiago, girándose bruscamente. En su voz sonaba una furia mal disimulada. Elena se estremeció como si la hubieran golpeado. Se dejó caer en su sillón favorito, donde le gustaba leer por las noches, y se cubrió el rostro con las manos. «Hijo, perdóname», sollozó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas, dejando surcos en su maquillaje impecable. «Cometí una estupidez». «¿Una estupidez?», explotó Santiago, y su voz retumbó en la sala. «Mamá, viste cómo sufría por no poder tener más hijos, y aún así seguiste callando que tenía una hija». Su rostro enrojeció de ira. Las venas de su cuello se hincharon. Dio un paso hacia su madre, y Elena se encogió involuntariamente en el sillón. «Viste cómo me culpaba, cómo maldecía mi suerte y todo este tiempo lo sabías». Lilia se acurrucó asustada contra su madre. La niña no entendía todas las sutilezas de la situación, pero la tensión en la habitación era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. «Pero», sollozó Elena, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado, «ustedes eran tan jóvenes. E Isabel no era para ti». Esas palabras actuaron en Isabel como un trapo rojo para un toro. Se levantó bruscamente del sofá. Sus ojos brillaron de indignación. ¿Qué no era para él? Su voz temblaba por la ira contenida. «O sea que, según usted, yo no era digna de su precioso hijito. No era lo suficientemente buena para la familia Ramírez». «Isabel, no se trata de eso», intentó justificarse Elena, pero la mujer no la escuchaba. «No, ahora todo está claro», continuó Isabel, con las mejillas encendidas. «Usted decidió por todos nosotros. Decidió que yo no tenía lugar en su familia, que mi hija no merecía conocer a su padre». «Eso no es así», objetó débilmente Elena. «Entonces, ¿cómo?», intervino Santiago, acercándose a su madre. «Explícame. Mamá, ¿cómo pudiste ocultarme la existencia de mi propia hija? ¿Cómo pudiste condenarla a una vida sin padre?». Elena cerró los ojos. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Parecía una mujer rota, envejecida 10 años en unos pocos minutos. «Yo pensaba», susurró, «pensaba que hacía lo correcto. Eran tan jóvenes. No tenían dinero, ni estabilidad. Y luego el tiempo pasó, y se volvió tan difícil contarlo todo». «¿El tiempo?», rió amargamente Santiago. 14 años, mamá. 14 años de mi vida. 14 años de la vida de mi hija». Se volvió hacia Lilia, que estaba sentada con los ojos muy abiertos, tratando de asimilar lo que ocurría. «Lilia», dijo suavemente, acercándose a ella, «¿entiendes lo que está pasando?». La niña asintió. «Esa mujer es mi abuela, ¿verdad? Y ella sabía de mí, pero no te lo dijo». «Sí, mi amor», respondió Santiago con voz ronca, arrodillándose frente a su hija. «Exactamente. Qué bueno que no la conocí en todo este tiempo», respondió Lilia bruscamente, desviando la mirada de su padre a su abuela. Elena sollozó aún más fuerte, sin encontrar palabras para responderle a su nieta. «Ya está. No quiero escuchar más», la interrumpió Isabel, levantándose decididamente del sofá. «Lilia, vámonos». Le tendió la mano a su hija, pero Santiago les bloqueó el paso. «No». Su voz sonaba autoritaria y, al mismo tiempo, desesperada. «Ahora no las dejaré ir tan fácilmente». Se volvió hacia su madre, y en su mirada había tanto dolor que Elena retrocedió involuntariamente. «¿Y tú, mamá?», Santiago negó con la cabeza,
destruiste nuestra vida, todas nuestras vidas, y nunca te lo perdonaré. Pero, hijo, exclamó Elena entre lágrimas, extendiendo las manos hacia él. Por favor, entiéndeme. Pero Santiago ya se dirigía a la salida, sin prestar atención a las súplicas de su madre. Isabel tomó a Lilia de la mano y lo siguieron. La puerta se cerró de golpe, y Elena se quedó sola en la sala, llena del eco de corazones rotos y palabras no dichas. En la calle, cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Caminaron lentamente hacia el coche. Sus pasos resonaban sordamente en el asfalto. Lilia miraba de vez en cuando a uno de sus padres, luego al otro. Mamá, papá, ¿ahora se van a reconciliar?, preguntó en voz baja. Isabel y Santiago se miraron por encima de la cabeza de su hija. En esa mirada había tanto, un viejo amor, un nuevo dolor, el arrepentimiento por los años perdidos. No, mi amor, respondió Isabel a su hija, ya no volveremos a estar juntos. Nunca. Se acercaron al taxi, pero Santiago no tenía prisa por subir. Se quedó de pie, apoyado en el capó, mirando el cielo por donde flotaban lentamente nubes grises. Quiero que se muden conmigo, dijo de repente, sin volverse hacia Isabel. Isabel, todavía te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Isabel sintió que algo se oprimía en su pecho. Una mezcla de viejos sentimientos y nueva realidad. Eso es imposible. Santiago, respondió en voz baja. ¿Acaso crees que estuve sentada tranquilamente esperando este día durante tantos años? Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Santiago, por si no lo sabías, tengo un esposo y otro hijo. Esas palabras hirieron a Santiago más de lo que esperaba. Se giró lentamente hacia ella, e Isabel vio como su rostro se contraía de dolor. ¿Un esposo?, repitió con voz ronca. ¿Y otro hijo? Sí, asintió Isabel, tratando de mantener la calma. Se llama Daniel. Tiene 5 años. Y mi esposo se llama Andrés. Llevamos casados 4 años. Santiago sintió que su corazón volvía a romperse en 1000 pedazos. Se apoyó en el coche para no caer. 4 años, repitió, como un eco. Entonces, ¿eres feliz? ¿Tienes una familia? Sí, respondió Isabel, pero en su voz no había triunfo. Andrés es un buen hombre. Quiere a Lilia como si fuera su propia hija. Esas palabras causaron a Santiago un dolor aún mayor. Otro hombre criaba a su hija. Entonces, su voz tembló. Entonces, al menos déjame ver a nuestra hija. Isabel miró a Lilia, que estaba de pie a su lado, escuchando atentamente la conversación. La niña miraba a su padre con tanta esperanza que a Isabel se le encogió el corazón. Está bien, accedió después de una larga pausa. Pero vivirá conmigo, con nuestra familia. Por supuesto, aceptó Santiago rápidamente. Lo entiendo. Solo quiero ser parte de su vida. Quiero que sepa que tiene un padre que la quiere. Lilia se acercó a su padre y lo tomó de la mano. Papá, ¿vendrás a visitarnos a casa? Si tu mamá me lo permite, respondió Santiago, mirando esperanzado a Isabel. Mejor que ella venga a tu casa, dijo Isabel después de pensarlo. Los fines de semana. Si de verdad lo quieres. Lo quiero, respondió Santiago con firmeza. Lo quiero mucho. Unos meses después, sus vidas habían entrado en una nueva rutina. Santiago cambió radicalmente sus prioridades. Antes, desaparecía en la oficina hasta altas horas de la noche, trabajaba los fines de semana y se dedicaba por completo a su carrera. Ahora, cada viernes por la noche, esperaba con emoción el timbre de la puerta. Y de nuevo era viernes. Santiago dio un último vistazo a la habitación que había preparado especialmente para Lilia. Papel tapiz elegante, muebles blancos, estanterías con libros y juguetes. Todo había sido elegido con esmero. El timbre de la puerta hizo que su corazón se acelerara. En el umbral estaba Lilia con una mochila y una amplia sonrisa en el rostro. «Hola, papá», exclamó con alegría, lanzándose a sus brazos. «Hola, princesa», respondió Santiago, abrazando a su hija. «¿Qué tal la semana en la escuela?» «Genial. ¿Y sabes qué? La maestra dijo que mis calificaciones han mejorado». «Eso es excelente». Pasaban los fines de semana redescubriéndose mutuamente. Santiago aprendía a ser padre, y Lilia se acostumbraba poco a poco a tener un papá que preparaba hot cakes para el desayuno y le ayudaba con los proyectos de la escuela. Cada domingo, cuando llegaba la hora de despedirse, el corazón de Santiago se encogía de dolor. Pero sabía que esto era solo el comienzo de su relación, y que por delante les esperaban muchos fines de semana, vacaciones y momentos importantes juntos.
La vida de cada uno continuaba, pero ahora había adquirido un nuevo sentido. La verdad, que había estado oculta durante tanto tiempo, finalmente había salido a la luz. Y aunque había causado dolor, también les había dado la esperanza de un futuro en el que un padre y una hija podrían recuperar el tiempo perdido.